Siempre que me ocupa este lugar, para mí es un privilegio. Y antes de comenzar a dar lo que creo Dios ha puesto en mi corazón, quisiéramos mostrar un video y una canción que precisamente será lo que le pondrá el título o el tema que queremos tratar en este día. Por los años 90 y pico, fue muy famoso la historia de un atleta que en ese año era favorito para ser uno de los que podría llevarse las medallas de oro en las Olimpiadas. Mas pasó un evento que conmocionó al mundo del deporte. Este joven salió con toda la disposición y con toda la preparación para llevarse el premio. Pero a mediados de su carrera, de repente uno de los músculos de sus piernas se contrajo. Y el mundo entero presenció como este joven caía de rodillas, doblado por el dolor. Pero aún más, el mundo se impresionó cuando, a pesar de saber que ya no sería el primero en la carrera, él se incorporó y cojeando siguió rumbo a la meta. Pero aún hubo más, casi llegando ya a la meta. Su padre, que lo estaba viendo, se lanzó al terreno. Los árbitros quisieron aguantarlos más, él insistió. Tomó a su hijo y casi con él cargado, llegaron los dos juntos a la meta. Y es, hermano, que no hay un ganador sin dolor. Sin dolor no hay un ganador. Yo quisiera que nos pusieran el video un momento. Sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar.
Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. Vivimos días, mis queridos hermanos y amados de mi corazón, en que nuestra nación está en una completa incertidumbre. La gente tiene miedo. A todos, de una forma u otra, nos tocan las historias que escuchamos a nuestro alrededor. Pero yo he venido a decirte en este día, el Dios de nuestra salvación no ha cambiado. El Dios que nos sostiene no ha cambiado. Y aún más, su poder sigue estando presente en esta nación. Ahora, hay una realidad. Vivimos en un mundo en que queremos que todo sea instantáneo. Vivimos en un mundo en que la propaganda acerca de la facilidad y la rapidez está presente a nuestro alrededor en todo lo que vemos. Y a pocos nos gusta tener que pagar el precio. Los otros días acá en la iglesia, de una forma magistral, nuestro hermano misionero hablaba acerca del ayuno. Y muchos a veces olvidamos que para que haya bendición y gloria de Dios en la iglesia, tenemos que pasar por procesos que nos lleven a esos movimientos. Y tenemos que pagar un precio definitivamente. De una forma u otra, tenemos que pagar para poder alcanzar. Hay púlpitos en nuestra nación que hablan mucho de acércate porque pronto serás un gran campeón. Solo confiesa, solo declara, solo decreta. Y pareciera ser que en algún momento esto pudiera ser mágico. Perdóname si en esta mañana rompo esas ilusiones en tu mente, porque no existe nada mágico. Simplemente, sin dolor no hay un ganador. Tenemos que pasar muchas veces por circunstancias difíciles, pero son esas circunstancias las que nos llevan a alcanzar la gloria en los caminos del Señor. Hay una reseña histórica o una historia que está relatada en los capítulos del 37 al 50 del libro de Génesis. Ahí está descrita la vida de José, quien era hijo de Jacob y Raquel. Ahí hay una narrativa emblemática del Antiguo Testamento. Y se encuentra relatada, como les dije, en el libro de Génesis, en el 37 al capítulo 50. Esta historia es un poderoso testimonio de la perseverancia, la fe y sobre todo de la soberanía de Dios. Esta historia relata momentos
históricos y notables de la vida de José. Y si vamos a hablar de José, tendríamos que pensar por un momento en qué significa el nombre José. Según el hebreo, proviene de la expresión Yosef. Y el significado de José no es más que Dios añadirá o Él añade. Ahora, ¿de dónde salió este nombre? El significado de este nombre está relacionado con el deseo y la esperanza de aumento o bendición. Y en un contexto bíblico, este nombre fue dado por su madre Raquel, quien después de haber sufrido por mucho tiempo para poder concebir, ahora finalmente había recibido la bendición del cielo. Y por eso puso a José este nombre. Pero Raquel, al poner el nombre, ella dijo en su corazón: no quiero solamente a José, yo quiero tener más hijos. Mis queridos hermanos, para una mujer hebrea, el tener hijos es fundamental. Y cuando una mujer hebrea no tiene hijos, eso entristece su corazón. Cuando ella es premiada por el cielo con hijos, entonces su vida adquiere su verdadero sentido. Así fue que llegó al hogar de Jacob y de Raquel José. Comenzó su infancia y por alguna razón de la vida, José, la Biblia dice que era preferido de su padre Jacob. Y esto trae un evento que se suscita en la vida de esa familia. Llega un sueño, llega una túnica de colores y llega el favor de papá. Ahora, algo que pareciera ser tan noble, algo que pareciera ser normal, crea y desencadena una serie de eventos en la vida del seno de este hogar que nadie imaginaría que podrían suceder. José, siendo el favorito de Jacob, recibió esta túnica de colores. Y esta túnica de colores no era más que símbolo de preferencia. Encima de eso, para colmos, Dios le da un sueño profético en el que José veía a sus hermanos postrándose delante de él. Y hay un peligro eminente cuando recibimos de parte de Dios ciertas revelaciones o sueños. Este peligro eminente cayó sobre la casa de Jacob. ¿Por qué? Quizás este sueño era para la edificación de José, y el contarlo a sus hermanos hizo que se despertara inmediatamente en ellos un dolor por lo que escucharon. Creo que los hombres y las mujeres de Dios que son dados a recibir sueños, son dados a recibir palabra de revelación, tenemos que pedirle el discernimiento del plan divino a Dios muchas veces para saber si debemos hablar o debemos callar. Porque si José hubiese callado, muchas situaciones se hubieran evitado. Pero bien, continuemos en la historia. Él contó este sueño quizás ingenuamente, pero ya no era solamente un sueño.
Había una túnica de colores y encima de eso existía el favor del Padre por ese hijo predilecto. Esto hizo que sus hermanos comenzaran a sentir un sentimiento que haría mella en sus corazones. No hay nada más dañino, querida iglesia, que la envidia dentro del cuerpo de Cristo. No hay nada que produzca más dolor a corto y a largo plazo que un sentimiento que se anida en el corazón y comienza a crecer. Si no somos capaces de sacar ese tipo de sentimiento de nuestros corazones, pueden ocurrir cosas como las que ocurrieron en esta historia. Hoy ellos veían la túnica de una forma, al otro día, al ver que el primer beso de la mañana era para José, eso agregaba un poquito más en el sentimiento negativo que ellos estaban sintiendo en su corazón. Y lo que un día comenzó como algo ingenuo, llegó el momento que se convirtió en una raíz de amargura en los hermanos de José. Aunque lo podemos leer rápido como historia, en la vida real no fue tan rápido el acontecimiento. Pasaron días, pasaron meses en que ese sentimiento fue creciendo en el corazón de los hermanos de José. La envidia, el rencor, el odio, las raíces de amargura siempre terminan por llevarnos a vender a nuestro hermano como esclavo, no sin antes meterlo en una cisterna. Tanto fue el dolor en los hermanos de José que se reunieron y dijeron: tenemos que acabar con esta historia. Tenemos que acabar con la vida de José. José se está llevando toda la atención de nuestro padre. Y ellos se pusieron de acuerdo. Sus hermanos de sangre se pusieron de acuerdo para deshacerse de su hermano José. Quizás esté hablando de otra iglesia. Eso no pasa en medio de Betel. Pero la realidad es que si no somos capaces de enfrentar sentimientos como estos, podemos llegar y terminar vendiendo a nuestro hermano y metiéndolo en una cisterna. Ahora, pensemos en el contexto y la descripción de cómo sucedió esto. Esta parte de la historia está en el capítulo 37 y versículo 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, dice. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Si vamos a hablar de esta cisterna, vamos a situarnos en la ubicación. Dice que esta cisterna estaba ubicada en la región de Dotán, una zona cercana a Siquén, en la actual región de Cisjordania. Era una ruta comercial clave para caravanas que viajaban entre Egipto y el Levante. Ahora, pensemos en la estructura de esta cisterna.
En el antiguo Medio Oriente eran excavaciones subterráneas o en roca caliza diseñada para recolectar y almacenar agua, lluvia. Ahora, miren qué descripción esta. Suele tener forma de botella. Esto significa que la boca arriba era estrecha y se hacía ancha hacia abajo, con una abertura estrecha en la parte superior y un espacio más amplio en el fondo. La condición de esta cisterna, la Biblia dice que estaba vacía y sin agua. Esto indica que posiblemente había una temporada de sequía y por eso la cisterna no tenía agua. Ahora, amados, ¿qué significa o qué significado simbólico tiene la cisterna para nosotros? La cisterna simboliza la desesperación y el abandono, ya que al ser arrojado a una cisterna vacía era una sentencia casi segura de muerte si no había una intervención. También representa la traición y la prueba en la vida de cualquier persona. Alguien que era tirado en una cisterna estaba siendo aborrecido por las personas que habían hecho esto. Y esto indicaba que esa persona no tenía ningún tipo de valor para ellos. Ahora, quiero notar algo en esta historia. Porque pienso que si en algún momento José provocó parte de lo que estaba pasando con sus acciones quizás ingenuas, pero que de alguna forma podían haber provocado esto. También Jacob, como padre, tuvo parte de la culpa de lo que estaba sucediendo. Porque como padre, él debía no haber tenido esa preferencia por José. Y mucho menos haber hecho que fuera tan notable la preferencia por ese hijo. Sin embargo, los hermanos de José no emprendieron venganza contra su padre Jacob, sino precisamente contra su hermano José. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que depende de qué miembro de nuestra familia sea el que cometió el error, nosotros lo veremos con ojos diferentes. Papá tenía tanta culpa como mi hermano, mas el odio y el rencor fue hacia mi hermano y no hacia papá. Claro, eso no sucede en Betel. Ahora está José, alguien que había recibido un sueño, alguien que tenía el favor de Dios, alguien que cuando la historia habla y se relata algo de él, se habla de una persona que vivió en propósito para Dios. Es el modelo de alguien que es capaz de atravesar por cualquier circunstancia y dejar que se cumpla en su vida la voluntad divina de Dios. Y aunque no lo entendamos, sus hermanos no fueron contra su papá. A él lo veían diferente. A él le podían perdonar lo que había hecho, pero no así a José.
Y ahora José está en una cisterna vacía, pero oscura, sin saber qué va a pasar con su vida. Llegó a la vida de José tiempo de dolor e incertidumbre. Pero yo quiero decirte en esta noche que el dolor, en esta tarde, que el dolor y la incertidumbre son el vehículo perfecto que nos pone cerca de la voluntad de Dios. Porque nunca antes buscamos tanto a Dios como cuando llega el momento en que somos echados dentro de una cisterna. En la cisterna estamos solos. En la cisterna no tenemos a quien echarle la culpa de lo que está pasando a nuestro alrededor. En la cisterna parece que estamos en el olvido. En la cisterna sentimos que Dios está más lejos que nunca. Pero cuando nuestro socorro solo viene de Jehová, es cuando nosotros somos capaces de decir: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, aún cuando somos vendidos a mercaderes, pero bajo la cobertura de Dios y en su voluntad, esto solo desencadena que la poderosa mano de Dios nos lleve a nuestro destino profético, que en esta ocasión eran para José, Egipto y la casa de Potifar. Quizás para los hermanos de José dijeron: no lo vamos a dejar ahí, vamos a sacarle provecho. Lo que ellos no sabían, lo que ellos no podían entender, que detrás de todos los eventos que estaban sucediendo estaba la providencia divina de Dios. Porque nosotros podemos proponer, podemos disponer, pero todo alrededor de nuestra vida se rige simple y llanamente por lo que Dios quiere hacer. Nosotros solo somos fichas que muchas veces Dios mueve a su antojo, pero siempre Él ha de cumplir su propósito en la vida de aquellos que le aman. Y ellos dijeron: vamos a sacarle unos centavos, vamos a venderlo. Ya que nos vamos a deshacer de él, vamos a venderlo. Lo vendieron. Y fue así que José llegó a la casa de Potifar. Y allí en aquella casa obtuvo el favor de este hombre llamado Potifar. Pero yo creo que ya en este momento de la historia, José estaba entendiendo que había un propósito en su vida. Quizás en algún momento él se preguntó y dijo: no entiendo mucho lo que está pasando, pero el Dios de mis sueños, yo sé que está conmigo. Cuando tú estás convencido que el sueño que obtuviste un día, que el llamado que sentiste en tu corazón, que aquella voz que habló audible o a tu corazón un día es real, entonces muchas veces, lejos de preguntarte por qué, te preguntarás para qué. Pero en la casa de Potifar también habían lecciones para José. Y la casa de Potifar fue un lugar en el cual era el tiempo de probar fidelidad a Dios e integridad. Gracias a su diligencia y a la presencia de Dios en la vida de José,
Él prosperó y fue puesto a cargo de toda la casa de Potifar. Sin embargo, hermanos, fue falsamente acusado nada más y nada menos que por la esposa de Potifar. Y ahora, no era una cisterna, ahora le tocaba a José cárcel. Porque al no poder lograr ella el deseo de su corazón, lo acusó. Y él fue echado a la prisión. La prisión es el lugar donde aprendemos a tener absoluta dependencia de Dios. Aún en la cárcel, José encontró el favor y fue puesto a cargo de los prisioneros. Su don de interpretación de sueño se manifestó al revelar los significados del sueño del copero y del panadero de Faraón, lo que más tarde sería clave para su ascenso. Ahora, pensemos por un momento, porque queremos ir lo más rápido posible. ¿Se imagina usted en algún momento que José de esa prisión sería catapultado a ser el primer ministro de Egipto? Y esto solo por la providencia de Dios. Ante las injusticias, ante los buches amargos que pasamos, cuando somos capaces de decidir por Dios y no ceder al capricho de otras personas, eso produce que la mano de Dios nos mueva, llevándonos precisamente de una prisión a ser el primer ministro de Egipto. Y ahora sí, nos preguntaríamos en esta tarde ya, ¿y cuál era el propósito? ¿Tenía esto algo que ver con los sueños de José? Dice, cuando el faraón tuvo sueños que nadie podía interpretar, José fue llamado para interpretarlos. Y él profetizó 7 años de abundancia, seguido por 7 años de hambre. Impresionado por su sabiduría, el faraón lo nombró gobernador de Egipto, convirtiéndolo así en el segundo hombre más poderoso del reino. Pero ahora es el segundo al mando. Y nos preguntamos en esta historia, ¿y para qué? Bueno, el reencuentro siempre está en los planes de Dios. Por eso es que en el capítulo 42 al capítulo 45, debido al hambre que vino sobre aquellos lugares y aquellas tierras, Jacob decidió que sus hijos deberían salir a buscar algún tipo de solución. Y esto hace que se produzca el primer reencuentro. Llegaron los hermanos de José a Egipto. Durante los años de hambruna que habían, fueron ellos enviados para comprar alimento, sin saber que José, a quien ellos habían vendido como esclavo, ahora era el gobernador de la región. Tengamos cuidado en vender a algunos de nuestros hermanos, porque puede ser que te lo encuentres aún poco más adelante, en medio de la hambruna, y te lleves la sorpresa que aquel que estabas vendiendo hoy
es el gobernador de la región. Dice que José reconoció a sus hermanos, pero ellos no le reconocieron a él, pues había pasado mucho tiempo y José vestía, ¿sabe qué? Como un egipcio, con el propósito de probar sus corazones y saber lo que había pasado con sus hermanos. Dice que él los acusó a ellos de espía y los puso a prueba y retuvo a Simeón en prisión y exigió que le trajeran a Benjamín, el hermano menor, como prueba de sinceridad. Ahora los hermanos de José no entendían lo que estaba pasando, pero esto hizo que se produjera un segundo reencuentro. Cuando el hambre es fuerte, nos obliga a tomar decisiones. Eso lo hemos visto en nuestro país, en Cuba. Muchos que antes eran el presidente del comité y el jefe del poder popular, ahora que el hambre no ha discriminado a nadie, ya no piensan igual. Alabado sea Dios. Y en este segundo reencuentro ellos fueron y regresaron con Benjamín. Después de Jacob resistirse inicialmente, él permitió que Benjamín viajara a Egipto. Creo que Jacob tenía la debilidad de tener a veces cierta preferencia, porque ahora este era el chiquito y le costó soltarlo para que fuera a Egipto. Pero cuando hay un corazón que ama a Dios, cuando hay un corazón transparente, ese corazón fácilmente es conmovido. Y dice, José se conmovió profundamente, pero él siguió ocultando su identidad. Él organizó un banquete para sus hermanos y le mostró tanta preferencia a Benjamín, reflejándole su afecto. Más tarde José ideó otra prueba. Ocultó una copa de plata y la sacó en el saco de Benjamín y luego lo acusó de robo. Cuando los hermanos vieron esto, dice que ellos defendieron a Benjamín y mostraron la disposición a sacrificarse por él. Creo que los hermanos de José habían aprendido una lección, porque los años habían pasado. El sentimiento que habían tenido contra José ahora no era el mismo contra Benjamín, a pesar de que se veía que había cierta preferencia por Benjamín. Pero la separación y la distancia, cuando hemos vendido a alguien, siempre de una forma u otra traerá dolor a nuestras vidas. Y ellos, en sus corazones, extrañaban a aquel hermano que metieron en la cisterna y que habían vendido. Quizás en muchas ocasiones, algunos de ellos en alguna reunión dijeron, ¿por qué hicimos esto? Si yo hubiese sabido que iba a sentir lo que siento hoy, no lo hubiese hecho. ¿Cuántas veces tiene que haberle preguntado el uno al otro? ¿Qué estábamos pensando cuando hicimos eso? Por lo tanto, José entendió que ellos habían aprendido la lección. Y ante el evento de poder perder a su hermano pequeño Benjamín, ellos dijeron, no, en esta ocasión ni hay cisterna ni hay venta.
En esta ocasión nosotros vamos a estar con nuestro hermano. Y si hay que sacrificarse, nos sacrificamos. Entonces, al José darse cuenta que el cambio era real, no tuvo otra opción más que abrir su corazón. Y es que en el evento que ocurrirá en un solo segundo, entenderemos que hay una gran revelación en el perdón y la reconciliación. Finalmente, incapaz de contener más sus emociones, José se dio a conocer a sus hermanos. Y en un acto de profunda ternura, la Biblia relata que les dijo: yo soy José, vuestro hermano. Yo soy aquel que ustedes vendieron a Egipto. Sus hermanos se quedaron atónitos y temerosos, pensando que José buscaría venganza. Pero en lugar de reprocharle, José brindó lo que siempre hubo en su corazón. Dice que él les brindó perdón y reconoció la soberanía de Dios. En estas palabras diciéndole: no os entristezcáis, ni os pensé que el haberme vendido acá, os pese que el habernos vendido acá, porque para la preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Qué manera de entender el propósito de Dios. Dice que José se abrazó a sus hermanos y lloró con ellos. ¿Cuántos sentimientos afloraron a flor de piel en aquel momento? De imaginarme nada más ese momento, mi corazón se aprieta, porque no hay nada de más valor dentro del pueblo de Dios que la reconciliación. No hay nada más importante dentro de la relación de una iglesia que saber soltar el perdón. No hay nada más que nos mantenga en una salud física, espiritual, que el saber brindar bondad y amor a los que están a nuestro alrededor. Y entender que solo a través del perdón podemos lograr y conquistar que se establezca la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero mire, no se quedó solamente en el perdón, no se quedó solamente en el llanto y el abrazo. Después que perdonó José, vino la restauración familiar, que es fruto precisamente del perdón. Si usted dice que ama a Dios y no es capaz de perdonar a alguien de su familia, está negando la esencia del evangelio en su vida. La Biblia dice: Dios es amor. Y si yo no puedo amar a aquel que está a mi lado y convive conmigo, mucho menos puedo amar a Dios.
Dice que José invitó a su padre Jacob y a toda la familia a establecerse en Gosén, una región que era fértil de Egipto, asegurando su sustento durante la hambruna. Esta acción no solamente restauró su familia, sino que también, escucha hermano, preservó la línea de Abraham, cumpliéndose así el plan divino. ¿Quieres ser tú parte del plan divino? ¿O quieres ser tú alguien que pasa por la vida y que el día que parte, si es que parte al reino de los cielos, nadie se recuerda de ti? ¿Te has puesto a pensar qué legado estás dejando? ¿Como quién te van a recordar tus familiares y la gente que tuvo relación contigo? Un hombre de Dios, el cual no deja un legado espiritual, no cumplió ningún propósito en su vida. Y no necesita ser un profeta, no necesita ser un apóstol, no necesita precisamente ser una persona que esté en los medios y que todo el mundo lo conozca. Yo conozco personas que en el anonimato han dejado legados poderosos. Gente que siendo algunas personas que parecían ser insignificantes dentro del cuerpo de Cristo, el día que parten y ya no está en medio de su iglesia, la gente reconoce y dice, fulano de tal, eso era realmente un hombre de Dios. La familia, cuando habla de esa persona, sí, él era un hombre o una mujer, pero amó a Dios con todo su corazón. No sabía hablar mucho, no tenía muchas cualidades para exaltar, pero siempre que alguien necesitó de su mano, él la extendía. Es ese tipo de persona que decimos, él o ella no tenía nada de él. Era una persona que siempre tenía una mano extendida para aquel que lo necesitaba. Amados, José vivió hasta los 110 años, viendo a su descendencia y confiando en la promesa de Dios de llevar a su pueblo de regreso a Canaán. Su vida es un testimonio de cómo Dios puede usar incluso las circunstancias más adversas para cumplir su propósito en nuestras vidas. Tú puedes elegir hoy quién quieres ser. Si quieres ser de los que pasan por el dolor para llegar a ganar, si quieres ser de los que dejan un legado, si quieres ser los que son capaces de sacrificarse, aún para que otros obtengan gloria y lleguen a la meta, o te quieres quedar en el olvido. Hoy es tu día, Iglesia Betel. Decide tú qué es lo que quieres hacer. La gente que está a nuestro alrededor, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, la gente que camina con nosotros día tras día, siempre estará atenta a saber qué es lo que estamos haciendo. ¿Los frutos del Espíritu están en nuestras vidas? ¿O nos confabulamos para señalar a otros? ¿Qué hacemos de aquel que necesita de nuestra misericordia y nuestro amor? En estos días fui impactado cuando estaban celebrando los 90 años a ese hombre de Dios llamado Jimmy Swaggart. Y aún en sus 90 años, la persona o una de las personas que estaba y que intervino en esa celebración hablaba
de su pastor, un pastor bautista que estaba en Atlanta y que murió hace algún tiempo. Y él, refiriéndose a Jimmy Swaggart, le dijo: yo fui impactado por mi pastor en las anécdotas que me hacía de usted, señor Jimmy Swaggart. Los bautistas y los pentecostales para nadie es algo escondido, que son dos organizaciones en que su culto a Dios tiene ciertas diferencias. Nosotros, pero los pentecostales, corremos por encima de los bancos, brincamos, gritamos. Y no es malo eso. Pero los bautistas son un poco más calmados. Y siempre eso ha hecho que haya ciertas diferencias. Pero yo le diré algo en este día. En el cielo no habrán ni bautistas, ni pentecostales, ni metodistas, ni adventistas, ni de los Pinos Nuevos, ni de la Iglesia de Dios. En el cielo habrá solamente una iglesia redimida por la sangre de Cristo. Y este hombre decía, en el momento más triste de la vida de mi pastor, cuando estaba pasando por un divorcio que él nunca ni deseó ni propuso, por alguna razón, esto llegó a su vida. Y en sus días más tenebrosos, aún en los momentos que su propia denominación, sabiendo que no era culpable, muchos lo señalaron. Sabiendo de su gran ministerio, un ministerio internacional, muchos lo señalaron. Cuando muchos lo abandonaron, pocos sabían que este hombre y Jimmy Swaggart eran amigos. Y este pastor confesó muchas veces a sus discípulos. Él les decía: ¿sabe que en los últimos años las palabras de Jimmy Swaggart me sostuvieron? El señor Stanley, un día Jimmy Swaggart le dijo: amigo, si tú no quitas la mano del arado, Dios tampoco la va a quitar. Él te va a sostener. Él se va a mantener a tu lado. Si tú no desistes, Él tampoco lo va a hacer. Y esas palabras sostuvieron a este hombre de Dios hasta los últimos días de su vida. Él confesó muchas veces cuando más desanimado estaba. Decía, él me montaba en mi carro para ir a predicar el domingo en ese gran auditorio. Y ponía en la casetera o en lo que tenía en ese momento en su carro la música del hermano Jimmy Swaggart. Y dice él, desde mi casa hasta la iglesia iba llorando. Ahí aprendí que no importa por lo que estemos pasando, Dios siempre será nuestro socorro. Y termino con esto. Este Jimmy Swaggart de que le estoy hablando, hace muchos años, hombre de grandes campañas, hombre puesto a la altura de Billy Graham, hombre de renombre, fue herido en la batalla. Y desde un extremo de esta nación hasta la otra, fue desprestigiado. Las televisoras, los medios de comunicación disfrutaban
de poner las imágenes grotescas. Pero hubo un hombre de Dios que alguien llegó a donde está él y quisieron tentarle con una pregunta. Y alguien llegó a donde estaba el reverendo Billy Graham y le dijo: reverendo, ¿qué tú crees? Si hubiera sido un súper espiritual, lo hubiese condenado y enviado al infierno de cabeza. Pero Billy Graham, hasta los últimos días de su vida, fue un hombre íntegro delante de Dios. Billy Graham le dijo: ¿sabe qué? Solo oro a Dios para que le restaure. Y lejos de señalarlo, hoy le doy y le brindo gracia, porque yo no sé si mañana yo voy a pasar por lo mismo. La Biblia dice, mis queridos hermanos, el que quiera estar firme. Esto significa que no estamos exentos a caídas. Esto significa que aún del trono de Dios hay suficiente gracia para cubrirnos a todos. Así que yo creo que nuestro legado será entender que sin dolor no hay ganador, pero que de una forma u otra Dios en su providencia nos llevará a la meta, y un día todos como un solo pueblo disfrutaremos por la eternidad de nuestras moradas celestiales. ¿Cuántos alaban a Dios? Nos ponemos en pie ya en esta tarde. Mira a esa persona que tiene al lado y dile con ternura: sin dolor no hay ganador. Díselo de nuevo. Dile: mi hermano o mi hermana, sin dolor no hay ganador. Pero después de la tormenta viene la calma. Alabado sea el nombre de Jesús. El Dios que te llamó no te va a abandonar, mi hermano. El Dios que te escogió no te va a abandonar. ¿Quiere que te diga algo más? Nuestro Dios no retira a nadie. ¿Usted me está escuchando? ¿Es verdad que ya yo no tengo la fuerza que tenía antes? Mire, yo me hice el valiente hoy. E inspirado en las palabras de Ramoncito, dije: hoy voy a ayunar. Les confieso que tuve todo el culto sentado allá en la parte de atrás, porque no me podía mantener en pie. No tenemos las mismas fuerzas, no somos los mismos, pero Dios sigue siendo el mismo. Y cuando nosotros decimos: Señor, quiero hacer tu voluntad, y damos un paso al frente, Él se acerca a nuestro lado y nos da la fuerza necesaria. En los caminos de Dios no hay retiro, hay distintas etapas
Quizás hoy no tengas la fuerza de cuando tenías 20 años, pero la etapa que estás viviendo tiene su encanto y su propósito en Dios. Ya no estás en la cinterna, ya no estás vendido, ya no estás en la casa de Potifar. No sé dónde estás, pero donde tú estés, ahí hay voluntad de Dios, ahí hay propósito de Dios. Ahí Dios se puede glorificar. Ahí Dios puede producir un milagro. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. No te des por vencido. No te des por vencida. No creas que ya llegaste al final, porque aún la muerte no es el final. La muerte solamente es una transferencia al cielo. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. El Dios de Jacob, el Dios de José es el que reina en este lugar. Es ese Espíritu Santo que sentíamos ahorita que se movía en este lugar. Es ese mismo Espíritu Santo que ahora mismo se está moviendo en este lugar. A veces la palabra suele ser un poquito cortante, pero ¿sabe por qué sucede esto? Porque hay propósito de Dios en esta casa. Hay propósito de Dios. Y Dios quiere que no nos movamos del centro de su voluntad. Dios quiere que nada nos distraiga, que nada nos saque de lo que Él quiere hacer en este lugar. ¿Sabe usted que esos tiempos de ayuno van a desatar la gloria de Dios en este lugar? El diablo está furioso. Los embates del enemigo son más fuertes en nuestros hogares hoy que nunca. Yo no sé si usted lo puede oler, pero el espíritu del anticristo, la maldad, se puede oler a nuestro alrededor. Si usted no lo siente, pídale discernimiento de espíritu, porque eso es real. El diablo está enojado. Pero viene algo especial de parte de Dios. El domingo pasado yo estaba allí y yo dije, bueno, el domingo que viene ese es el culto de misiones. Y confieso que las palabras de nuestro hermano Ramón a mí me tocaron. Porque yo nací en un hogar que muchas veces eso se hacía el domingo. Y mi viejo decía, hoy no hay pan ni café con leche para nadie. Hoy vamos a buscar la presencia de Dios. Ya esa palabra no se usa mucho, pero en mi tiempo, vamos a buscar la presencia de Dios, significaba hoy el día es de Dios. Y si hoy, a mis casi 60 años que tengo, no hay diablo que me pueda mover de este lugar, es gracias a las experiencias vividas, haber tenido un cara a cara con Dios, al saber que mi socorro viene de Jehová, a saber que aunque haya pasado por momentos difíciles y a veces me sienta débil y sin fuerza, yo creo en un Dios que todo lo puede. En un Dios que es capaz de levantarme desde el polvo. En un Dios que es capaz de llevarme a decir, de a oídas le había oído, pero hoy mis ojos le ven. Y Ramoncito me desafió. Y yo estaba inquieto allá atrás y dije, voy a ir a donde está Ángel a decirle que por qué el domingo que viene no proponemos comenzar ese ayuno este domingo a las 6 de la mañana. Pero después dije,
Para nadie es un secreto que Ángel y yo somos amigos. Y yo dije, mi amigo va a pensar que yo estoy loco. Yo dije, no. Y ¿saben qué? Me quedé callado y no le dije nada. Y cuando él y Naiví suben aquí, comienzan a hablar precisamente de eso. Y yo no creo en casualidad, hermano. Yo creo en un Espíritu Santo que mueve los corazones y que pone un mismo sentimiento en todos. Y yo creo que eso lo quiere Dios en este lugar. Si queremos ver la mano de Dios moviéndose de una forma poderosa, hermano, cuando esta iglesia se convoque a ese ayuno, usted venga a buscar la presencia de Dios. Y los que buscan primero el reino de Dios y su justicia, ¿qué dice la Biblia? Algunas cosas vendrán. Todas las cosas vendrán por añadidura. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Tome la mano del hermano que está a su lado ahí. Y ya yo casi no tengo voz. Por eso yo voy a pedirle a nuestra pastora Naiví que suba y que ella termine este tiempo con una oración preciosa. Y mientras estamos adorando a Dios, usted dígale: tú eres el Dios de mi corazón. ¿Qué tiempo hace que no le dices: ay Dios, cuánto te amo? ¿Qué tiempo quizás ha pasado que no le has dicho: mi Señor, te anhelo con todas mis fuerzas? Hoy tienes la oportunidad y te aseguro que no vas a salir de este lugar como entraste. Mi Cristo, yo te amo. Aleluya. Mi Cristo, yo te amo. Dile: no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Jesús. Aleluya. Ustedes. Mi Cristo, yo te amo. Mi Cristo, yo te amo. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera levantar su mano y decir: yo quiero recibir al Señor como mi Rey y mi Salvador, que nunca antes lo ha hecho? Si usted ya lo hizo una vez, no levante su mano, pero si nunca antes lo ha hecho, nunca ha abierto su corazón para que el Señor entre, para que sea el dueño de su corazón, levante su mano y reciba al Señor en esta mañana. No es compromiso con hombres, es solo dejar que la vida de Cristo comience a entrar en su corazón. Levante su mano si usted nunca ha aceptado o recibido al Señor Jesús como su Señor y su Salvador. Aleluya. Si no hay nadie en esta mañana, entonces yo te voy a pedir: ¿hay una vida? Amén. Aleluya.
Gloria al nombre de Jesús. Angie, ven. Alaisa, Dios te bendiga, Alaisa. Esta es la mejor y más grande decisión que has hecho en tu vida. Seguir los caminos de Jesús. No es los caminos del hombre, son los caminos de Jesús. El propósito de Dios se cumpla en tu vida desde ahora y para siempre. Y que Él te abrace tan fuerte que nunca te puedas zafar de ese abrazo, jamás. Que su presencia te acompañe todos los días de tu vida. Amén. Usted puede extender sus manos para acá, iglesia. Mientras que nosotros hacemos esta oración, si usted vino con una necesidad a la casa del Señor, corra al altar ahora. Hoy es el día, aleluya, de tu liberación. Si usted quiere que le oremos una necesidad especial, corra. Aleluya, y vamos a estar orando. Por allá vi a Hilda. Dios te bendiga, Hilda. Qué bueno volver a verte. Dios te bendiga, muy contenta que estás acá. Si alguien tiene una necesidad, corra aquí al altar del Señor. Aleluya. Espíritu Santo de Dios está en este lugar, en esta mañana. Él quiere llenarte, tocarte. Hay liberación en la casa del Señor para tu vida, en el nombre de Jesús. ¿Puedes repetir esta oración después de mí? Señor Jesús, en este día abro mi corazón para que tú entres. Mora en él, límpiame, purifícame, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto y te reconozco como mi único Salvador. Te amo, abrázame siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dios te bendiga en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Alguien puede levantar sus manos y decirle: yo te amo, Señor. Yo te amo, Señor. Aleluya. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Tu presencia, Jesús. Aleluya. Oh, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. No salga sin que despidamos. Espérese 5 minutos. No hay nadie como tú. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera
totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No Aleluya. tengo nada más que dar. Sí, Señor. Aleluya. Tómalo, mi buen Señor. Te adoramos, te adoramos. Levanta tu mano y dile gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque a pesar de todo, tú oyes mi clamor. Tú oyes mi necesidad. Tú oyes. En el momento más difícil siempre estás ahí escuchándome. Sé que muchos están aquí con problemas, con dificultades. No te vayas. Oh, no te vayas de la misma forma que entraste. Recibe de parte de Dios fortaleza. Recibe de parte de Dios esta palabra que te levanta y te desafía. Alabado sea Dios. Esta semana que pasó, escuche bien esto, ni el miércoles ni el viernes pudimos dar la palabra. Ni el miércoles ni el viernes. La presencia de Dios estaba de una forma tan, pero tan sobrenatural en medio nuestro, que todo lo único que hicimos fue venir al altar y arrodillarnos delante de su presencia, y pudimos salir llenos de su poder. Pero mientras estaba el Walter predicando, para la semana que viene vamos a prepararnos. Vamos a venir en ayuno y en oración desde la mañana, porque Dios va a hacer algo lindo. Dios puso en mi corazón y abrí la palabra ahí en Josué, y Josué le dice al pueblo: pueblo, santificaos, porque Dios va a hacer cosas grandes mañana. Aleluya. Oh, alabado sea Dios. Santificaos. Y yo quiero dar una palabra a ustedes. Vengan el domingo que viene santificado. Venga el domingo que viene en ayuno y oración, y vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuándo quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuándo van a ver la gloria de Dios? ¿Cuándo quieren verla? Quiero tomar esas palabras que dijo Josué ahí en capítulo 3. Pueblo, santificaos. Pueblo, santificaos. Aleluya. Pueblo, santificaos. Después de dichas estas palabras, en el capítulo 5, el ángel se le apareció y le dijo: ¿quién tú eres? ¿Eres amigo o enemigo? Ni amigo ni enemigo. Soy el comandante del ejército de Jehová. Y quita los zapatos, las sandalias, porque el lugar que tú estás pisando santo es. El domingo que viene vamos a santificarnos para el Señor. El domingo que viene va a suceder cosas lindas y maravillosas en medio de eso. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios. Miércoles, viernes, no te quedes en casa. Vamos a ver la gloria de Dios en este lugar. Pero tenemos que estar en un solo pensamiento, en un solo sentir. ¿Cuántos quieren irse con la bendición de Jehová? ¿Cuántos quieren irse con la bendición del Señor? Aleluya. ¿Cuántos se van a ir diciendo: Señor, me voy a santificar esta semana? No porque lo dice el pastor, sino porque siento que tú me estás llamando a santificarme. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, mira a tu iglesia. Aleluya. Oh, sentimos tu poder en medio nuestro. Padre, tú nos has mandado a santificarnos para el domingo que viene, porque cosas grandes y maravillosas hiciste. En el capítulo 5, Padre, tú nos mostraste ahí a Josué que te manifestaste en él. Pero anterior de eso pasó el pueblo por medio del río Jordán y pasó en seco. Padre, queremos pasar en seco por los problemas, por las dificultades. Enfermedad se va afuera en el nombre de Jesús. Enfermedad se va afuera en el nombre de Jesús. Y estamos obedeciendo, Señor, tu palabra, y vamos a venir santificados y separados para ti.
Padre, bendice tu pueblo, bendice a tu iglesia. Padre, mira que esta semana sea una semana de victoria, que esta semana sea una semana en la cual el enemigo no nos pueda quitar la victoria en nuestras vidas, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. Y la iglesia que se va con Cristo dice, y los que reciben esa bendición dice.